electrodos están constituidos por una varilla metálica llamada alma y por un revestimiento formado por polvos de compleja composición expresamente estudiada. El revestimiento es el elemento que diferencia un tipo de electrodo de los otros. Se habla así de electrodos básicos, electrodos de rutilo, electrodos de celulosa, electrodos ácidos, electrodos oxidantes. Hay además electrodos de alto rendimiento, electrodos para aceros inoxidables, para fundiciones y para aluminio. Cada fabricante aconseja para cada electrodo el tipo de corriente y la polaridad, las posiciones de soldadura posibles y el valor de la intensidad de corriente en función del diámetro. Con el electrodo básico se solda casi exclusivamente con corriente continua de polaridad inversa, polo positivo al electrodo, en todas las posiciones excepto la vertical descendente. El revestimiento está compuesto esencialmente por carbonatos de calcio y de magnesio, a los que se agrega un mineral denominado fluorita que facilita la fusión. Estos electrodos son muy higroscópicos y por ello deben ser conservados en sitios secos y son resecados antes de su empleo. Habitualmente su punta es grafitada con el objeto de facilitar el encendido del arco. El revestimiento básico da lugar a un baño frío de dimensiones limitadas que facilita bastante la soldadura en posición. El arco debe ser mantenido muy corto para evitar la formación de porosidades. La transferencia metálica se verifica en gruesas gotas que pueden provocar cortocircuitos y es por ello necesaria mucha habilidad de parte del soldador para no provocar salpicaduras de metal. Los carbonatos de calcio presentes en el revestimiento afinan el baño de fusión y conducen a la superficie, bajo forma de escoria, las impurezas como el sulfo y el fósforo. Se obtienen depósitos con elevadas características mecánicas, incluso cuando se deben soldar aceros impuros y ricos de carbono. Los electrodos básicos son utilizados cuando se requiere la soldadura elevada resistencia, ductibilidad y tenacidad incluso a bajas temperaturas, y ausencia de agrietamientos. La escoria es viscosa, relativamente liviana, poco fusible y no se separa muy fácilmente. El cordón de soldadura se presenta como una malla suficientemente regular y más bien convexa. El electrodo de rutilo puede ser empleado sea con corriente continua, con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa, sea con corriente alterna en todas las posiciones. El revestimiento está constituido esencialmente por dióxido de titanio, comúnmente llamado rutilo, con añadidura de ferroaleaciones de silicio y manganeso para corregir la composición del baño de fusión. El rutilo ioniza fuertemente el arco. Se tienen, por tanto, electrodos muy corredizos y fáciles de utilizar. Estos electrodos no pueden ser empleados cuando, por el desarrollo de hidrógeno, existan peligros de grietas en caliente y en frío. Los electrodos de rutilo se encuentran entre los más usados, sobre todo en los trabajos normales y de carpintería. Las características mecánicas del depósito son buenas, pero inferiores a las de los electrodos básicos. La escoria se quita muy fácilmente, incluso cuando se solda con chaflanes profundos y estrechos. El aspecto superficial del cordón es bueno después de la solidificación, con malla fina y regular, y son por ello recomendables para aquellas soldaduras en las que la estética es un factor importante. El electrodo ácido se utiliza en corriente continua con polaridad directa y en corriente alterna, preferiblemente para juntas de la chapa a soldar que no sean en posición. El revestimiento está constituido por dióxido de silicio, cuarzo, óxido de fierro y ferroaleaciones de manganeso y silicio. El encendido del arco es pronto y su estabilidad permite soldaduras sin alguna dificultad. Los electrodos ácidos funden notables cantidades de material base, por lo que resulta un baño fluido. Las características mecánicas de los depósitos son buenas en cuanto el baño resulta bien desoxidado. El consumo de estos electrodos es limitado casi exclusivamente a los tipos homologados e indicados en las específicas de los capitulados técnicos. La escoria se separa fácilmente. La superficie del cordón es lisa y regular, pero cualitativamente inferior a la del tipo rutilo precedentemente analizado.
El electrodo de celulosa puede ser utilizado solo con corriente continua con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa. El revestimiento contiene un elevado porcentaje de celulosa que se quema durante la fusión del electrodo, desarrollando grandes cantidades de anhídrido carbónico y pequeños porcentajes de hidrógeno. El efecto que se obtiene de la formación del gas es el de la proyección de las gotitas de metal fundido contra los bordes por soldar, obteniendo así soldaduras de fuerte penetración incluso cuando se deben unir orillas en vertical y a tope. La precariedad del arco requiere generalmente el empleo de fuentes de corriente continua que posean elevadas características dinámicas y en grado de mantener encendido el arco durante las primeras pasadas sobre los bordes distanciados. Gracias al notable empuje del arco, los electrodos de celulosa son utilizados en la soldadura de tubos, pudiéndose obtener soldaduras bien penetradas y sin inclusiones de escorias. En cambio, no son aconsejados para empleo sobre materiales propensos a agrietamiento en caliente y con tendencia al temple. La escoria es escasa y ligera. El cordón tiene un aspecto apenas suficiente con alguna irregularidad. El electrodo oxidante puede ser empleado con corriente continua, con polaridad directa y con corriente alterna, también con los normales transformadores para hovística. El revestimiento está formado esencialmente por óxidos de fierro que producen una escoria muy fusible. El óxido de fierro tiende a oxidar el metal de aportación, que está caracterizado por un bajísimo alargamiento y en general ofrece características mecánicas mediocres. La escoria, muy fluida, no permite efectuar soldaduras en posición vertical y a tope. Los electrodos oxidantes son entonces utilizados para soldaduras de chapas delgadas, trabajos de carrocería y en la hovística, donde se requiere buen encendido del arco y suficiente facilidad de uso. La escoria se quita con suma facilidad a pieza fría después de la soldadura. El aspecto del cordón es bueno, con malla irregular pero suficientemente lisa. De acuerdo a sus características y a sus cualidades, los electrodos son clasificados según varias normas, con el propósito de garantizar un uso correcto y apropiado. Existen varios sistemas de clasificación. Los más conocidos son, en campo nacional, el UNI, y en el campo internacional, la AVS, DIN e ISO. Como se puede apreciar de las imágenes, las siglas de estos entes referidas a un electrodo básico se diferencian entre ellas, aunque esencialmente indican las mismas características. La norma UNI especifica bien 9 factores. Primero, el electrodo recubierto. Segundo, la resistencia a la tracción. Tercero, el campo de empleo. Cuarto, la clase de calidad. Quinto, la natura química del revestimiento. Sexto, la posición de empleo. Séptimo, la alimentación eléctrica. Octavo, el rendimiento. Noveno, las características a baja temperatura. El sistema AVS, American Welding Society, muy difundido, es mucho más simplificado. La sigla está compuesta por la letra E, seguida de solo 4 cifras. Las primeras 2 cifras indican la resistencia a la tracción del metal depositado, expresada en miles de libras por pulgada cuadrada. La tercera cifra, sola, indica la posición de soldadura, mientras la tercera y la cuarta cifra juntas indican la natura química del revestimiento y la alimentación eléctrica. Los datos suministrados por las estadísticas de venta evidencian que los electrodos más utilizados son aquellos con revestimiento de rutilo, que constituyen el 65% del consumo total. Siguen los electrodos básicos con el 26%, los electrodos para aceros inox con el 6%, y los electrodos especiales con un consumo igual al 3%. En total, en Italia se consumen anualmente alrededor de 1 millar de millones de piezas, correspondientes a 26.000 toneladas de depósito más o menos. Este consumo tiende a disminuir levemente cada año a causa del empleo de técnicas de soldadura más productivas que permiten, entre otras cosas, la automatización del procedimiento de soldadura.
En esta primera parte del programa hemos visto rápidamente el método de transferencia del material de aportación desde el electrodo a la junta de soldadura. Los equipos de soldadura empleados con sus características eléctricas y los principales tipos de electrodos utilizados. En la segunda parte analizaremos, en cambio, algunas pruebas más significativas de soldadura en acero común y en algunos metales especiales.